Bien, pues muy buenas tardes. Aquí estamos y tal como habíamos previsto, estamos aquí para compartir con ustedes lo que es nuestra clase de la asignatura de eclesiología. Antes de entrar en el desarrollo de este tema que tiene que ver con la introducción a la eclesiología, pues yo quisiera enviarle un saludo muy especial desde acá y desearle al Todopoderoso de que ustedes sigan firmes en el Señor y que puedan aprovechar muy bien el tiempo en esta etapa de recogimiento que de manera obligatoria pues se nos ha impuesto, estando tranquilo en nuestra casa, aunque eso no significa que debemos estar sin congregarnos. Recuerde que el Señor ha dado promesa de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Alabado sea Dios. Así que a ustedes, mis apreciados participantes de lo que es el seminario de capacitación ministerial y liderazgo Apóstol Pablo, pues vamos a trabajar en esta hora la asignatura de eclesiología. Le había enviado su material y ahí tienen el tema de introducción a la eclesiología. Como ustedes saben, y ya vimos en la materia de teología, donde establecíamos la diferencia entre lo que es hablar de la historia de la iglesia y hablar de la teología histórica, pues la eclesiología está dentro de lo que es la historia de la iglesia o dentro de lo que es la teología histórica. Recuerde que la historia de la iglesia no es más bien empezar a narrar acontecimientos, sino de más que el exponer el qué ocurrió, es ver, analizar de por qué ocurrieron los acontecimientos históricos. Como ustedes entenderán, tenemos muy poco tiempo, apenas son 4 encuentros que vamos a sostener, pero nos hemos empeñado en seleccionar los temas que son de mucho más trascendencia para el aprendizaje de ustedes. Entonces, tal como decimos, ¿verdad?, que la historia de la iglesia es parte de la teología histórica y como disciplina del estudio teológico, de la misma manera que la exégesis es parte de la teología bíblica. Asimismo, entonces, la historia de la iglesia es parte de lo que es la teología histórica. Ya lo habíamos dicho, la teología histórica se encarga más bien de enfocar el por qué ocurrieron las cosas. Y recuerden que le puse como ejemplo lo de la reforma protestante. Mucho se ha hablado de la reforma, pero en términos teóricos, pero muy poco se ha profundizado la razón por la cual ocurrió la reforma protestante. Entonces, tenemos que estar claro que la teología histórica, sin una sólida base en la historia, es como un árbol sin raíces. Es decir, porque la base de la teología histórica, o sea, la teología histórica tiene su base y es una base sólida. Esas raíces la encuentra en lo que es la historia. Si no se fundamenta la teología histórica en la historia, pues sencillamente será como un árbol sin raíces. Cuando hablamos de la eclesiología, si usted nota el término, se parece mucho porque precisamente de ahí viene, de lo que es el término eclesia. Entonces, la palabra iglesia viene del griego eclesia, y ese término eclesia era con el que se conocía en Grecia a una asamblea o a una
reunión que se celebraba previa convocación o llamado. Es importante que nosotros nos detengamos en esta definición porque precisamente en estos momentos estoy escuchando muchas teorías relacionadas con la iglesia. Y es que la iglesia no la forma una sola persona, sino que precisamente de donde deriva la palabra iglesia, es del término eclesia, que era para denominar a una asamblea. El uso que se le daba en el griego secular era para referirse a una asamblea de campesinos, a una asamblea que tenía varios objetivos o varios tópicos o varios objetivos por los cuales se convocaba. Entonces, el sentido que se le dio en el Nuevo Testamento a la palabra iglesia fue ese mismo sentido que se le dio. Siempre se usó así. Cada vez que usted lee esta palabra en alguna de las cartas de Pablo o en el Nuevo Testamento, ese fue el uso que siempre se le dio en el Nuevo Testamento y nunca se utilizó el término iglesia para referirse a un edificio donde los creyentes se reunían o a una casa. Siempre, aunque se reunieran en casa, también se refería no a la casa, sino a las personas que estaban allí reunidas. Y tenía que ser más de una persona. Entonces, si nosotros nos vamos a las cartas de Pablo y leemos, por ejemplo, el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 15, allí Pablo le dice a los creyentes de Colosas, le dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa, refiriéndose a los creyentes que se reunían en su casa. No podemos confundir de que era que la familia se quedaba en su casa para celebrar el culto y eran una iglesia. No, es que al no haber una casa, un edificio donde reunirse, se reunían los llamados, los creyentes, los lavados por la sangre de Cristo, pues se reunían en la casa de Ninfas, y Pablo en su carta a los Colosenses pues le manda saludo. Entonces ahí en la carta de Pablo tenemos dos formas en la cual Pablo se refiere a la iglesia. Primero, para referirse a la congregación local, y también para referirse a todos los creyentes de toda la tierra. Y ahí está en Efesios 5:23, ustedes lo pueden leer. ¿Por qué es importante nosotros estudiar la historia de la iglesia? ¿Cuál es la importancia? Por ahí se repite mucho, en el mundo secular se repite, y es una advertencia a los ciudadanos dominicanos, que el ciudadano que no conoce su historia o la persona que no conoce su historia está propensa a repetirla, porque debemos aprender de los acontecimientos históricos. Creo que, y como dijo Pablo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y nosotros debemos conocer la historia, y precisamente la historia de la iglesia, porque precisamente en estos momentos se están repitiendo muchas situaciones que la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo pasó o vivió en el pasado, y nosotros estamos repitiendo muchas de ellas. Por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma, hoy las bases y la situación está dada para que ocurra una nueva reforma, porque la verdad que la iglesia de este tiempo ha abandonado los principios fundamentales del evangelio. Y una de las razones de mucho peso y de mucha importancia por lo cual se dio la reforma protestante era para hacer volver a la iglesia medieval a sus raíces, a los principios y a la forma de la iglesia primitiva. ¿Cuál es la importancia de estudiar la historia de la iglesia? Pues la importancia es, número uno, para que nosotros desarrollemos un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene que ver cuando uno se siente ser parte de un grupo, cuando uno se siente estrechamente ligado a algo. Entonces, al ver la historia de la iglesia, podemos reflexionar y decir: de ahí vengo yo, esos son mis orígenes, a ese grupo que yo pertenezco. Y ese es uno de los puntos, por lo cual es importante
estudiar la historia de la iglesia, para que el que la analice, el que la estudie, desarrolle en su interior, en su intelecto, un sentido de pertenencia. Obviamente el punto número 2, y nos adelantamos, es para que nosotros evitemos los errores del pasado. Estamos cometiendo los mismos errores. Ahí está lo que le citaba acerca de la reforma protestante. Y para que nosotros aprendamos de ciertos hombres que fueron modelos de creyente. ¿Qué hablar de esos apóstoles que no escatimaron esfuerzo? Y como dice Pablo en su despedida, en el libro de los Hechos capítulo 20, allí en su despedida ante los hermanos y los ancianos de la iglesia de Mileto, él decía que él, a pesar de las amenazas y de lo que el Espíritu Santo le había ministrado, pues él iba a Jerusalén sin saber lo que le tocaría vivir allá. Pero él decía que de ninguna de las advertencias que le habían hecho él hacía caso, porque su meta era acabar su carrera con gozo y cumplir el ministerio que el Señor Jesucristo le encomendó. Entonces ahí en la historia de la iglesia, si tuviéramos todo el tiempo suficiente para profundizar en la vida de esos personajes, qué hablar del apóstol Pablo, qué hablar de Pedro, qué hablar del apóstol Juan, y luego de los padres de la iglesia que no son más que discípulos de los apóstoles de la iglesia, tal como podemos mencionar a Eusebio de Cesarea, a Juan Crisóstomo, podemos mencionar a Ignacio de Antioquía, podemos mencionar a Orígenes, podemos mencionar a Clemente de Roma, todos esos hombres y aún de los pre-reformadores. ¿Cómo nosotros podemos aprender? Y todo esto lo aprendemos pues estudiando la historia de la iglesia. Vamos a ver, y es un punto muy importante, que nosotros incluso lo memoricemos y nosotros lo tengamos muy en nuestra cabeza pendiente. Y eso hay que poner énfasis ahí, mis amados hermanos. Es el tema, el punto número 3, los 7 períodos generales de la iglesia. Eso hay que manejarlo al dedillo, eso hay que dominarlo, tenemos que tenerlo en nuestra cabeza como si fuera, ¿sabe qué? Nuestro nombre y nuestro apellido. La historia de la iglesia, desde el año 30, cuando Jesús asciende en el Monte de los Olivos ante la mirada de sus discípulos, y luego se le presentan 2 ángeles a los discípulos para testificarle que Jesús había sido trasladado al cielo. Desde ahí hasta nuestro tiempo, la iglesia ha vivido 7 etapas. El 7, número perfecto de Dios, que lo que significa es perfección, totalidad y significa plenitud. Entonces, la historia de la iglesia, la cual estamos estudiando, la iglesia ha vivido 7 etapas. Recuerden lo de las 7 dispensaciones, recuerden lo de los 7 pactos. El número 7 es un número constante y ya ustedes oyeron lo que significa el número 7, que se repite mucho en las Sagradas Escrituras. Entonces, los 7 periodos de la iglesia están divididos de la manera siguiente. Un primer periodo que correspondió, y cada vez que nosotros vamos a hablar de historia de la iglesia o a citar los acontecimientos históricos de la iglesia, debemos dividirlo por periodo, y cada uno de esos periodos tienen a sus representantes o a sus personajes sobresalientes. La iglesia apostólica es el primer periodo de la iglesia. Este va desde el mismo momento de la ascensión de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan en el año 100. Ahí termina la era apostólica. E inmediatamente en el año 100, al terminar el año 100 o la era apostólica, ahí mismo se abre paso a lo que es la etapa de la iglesia perseguida. Esta etapa va desde la muerte del apóstol Juan hasta el año 313 después de Jesucristo. Ahí cierra esa segunda etapa con el edicto de tolerancia de Constantino. El edicto de tolerancia pues puso fin a lo que son las persecuciones contra la iglesia. Pues estas persecuciones la verdad que mermaron o fueron muy terribles para los creyentes. Luego, cuando estemos viendo esta historia de manera detallada, veremos los mártires de esta etapa y cómo no estimaron ni siquiera importante su vida
con tal de hacer la voluntad de Dios, aun pese a las prohibiciones de los emperadores y de las autoridades. Porque hay que aclarar que nuestra obediencia como siervos de Dios y nuestra sujeción a nuestros gobernantes, como bien recomienda Pablo en su carta a los romanos, es luego de que nosotros primero nos sujetemos a Dios, y que las normas humanas y gubernamentales que debemos obedecer son aquellas que no contravienen o no están en contraposición a nuestros principios cristianos y no están en contraposición a nuestras creencias. Entonces en la iglesia perseguida le pone fin Constantino. Si usted calcula del año 100 al 313, fueron 213 años de persecución, y le pone fin Constantino con su edicto de tolerancia, donde se le permite a todos los cristianos adorar a su Dios. Pero esto se debió a una experiencia que él tuvo, en la cual en una de sus batallas como emperador tuvo una visión de una voz que al ver él una cruz en el cielo, en el firmamento, en las nubes, le dijo: con esto vencerá. Y él, aunque vamos a analizar la conversión de Constantino más adelante, pero ese fue el caso. Luego, al entrar la iglesia a ser el cristianismo, la religión oficial del Estado, producto del edicto de Constantino, entramos nosotros entonces en la tercera etapa de la iglesia, que es la iglesia imperial, es decir, la iglesia del imperio. Ahora la iglesia pasa de las catacumbas al imperio, de la persecución a ser tolerada. Ahora el mismo emperador es cristiano, ahora el mismo emperador sirve a Dios. El cristianismo se convirtió en la iglesia de moda, y esto trajo una consecuencia desastrosa para la iglesia, y eso lo veremos luego en detalle. La cuarta etapa es la iglesia medieval, pues termina la iglesia imperial, que es la iglesia del imperio, y se da paso a la iglesia medieval o a la iglesia de la Edad Media, la cual empieza este periodo con la caída del imperio romano en el año 476 y perdura la etapa de la iglesia medieval o de la Edad Media, que es la iglesia que da paso a la Reforma. Pasa entonces, dura hasta la caída de Constantinopla en el año 1443. Constantinopla es la ciudad fundada justamente por Constantino. Luego podemos ver que ahora entramos en la etapa número 5 de la iglesia, que es la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque fue donde se puso de manifiesto, o donde entró en su núcleo más importante, en su ciclo más importante, los intentos de la reforma de la iglesia. Es decir, que aquí es que vemos en esta etapa de la iglesia reformada, que va desde la caída de Constantinopla en el 1453 hasta el fin de la guerra de los 30 años en el 1648. ¿Qué ocurre? Que la iglesia está perdida entre la multitud. Hay una mezcla entre los santos y los profanos, entre los píos y los paganos. Y no es hasta el año, hasta la época de la iglesia reformada, o la iglesia de la etapa de los reformadores, porque ven a bien emprender el movimiento de que la iglesia vuelva a sus orígenes, ya que con la aceptación de la iglesia como parte del imperio romano se fueron perdiendo los principios. En esa etapa, pues, se cristianizaron muchísimas fiestas paganas de la antigua Roma, de la antigua Babilonia, perdón. Ahí entró lo que fue la adoración a los santos, la misa, la celebración de la Navidad, la fiesta del Sol Invicto del 25 de diciembre, una fiesta pagana babilónica de la antigua Babilonia. Y pues empezando con Juan Hus, con John Wycliffe, con todos estos prerreformadores, inicia en esta etapa
los movimientos reformadores que lleva a cabo nuestro muy reconocido monje Martín Lutero, por allá por el año 1517. Entonces, en esta etapa, del año 1453 al 1648, pues transcurre lo que es la etapa de la Iglesia reformada. La Iglesia moderna, sin que el término moderno tenga que ver con doctrina o principios cristianos, sino más bien Iglesia moderna, porque es la Iglesia que vivió y fue protagonista de la edad moderna. Recuerde que a nivel de la historia secular, y es preciso señalar, la historia, y aprendimos en nuestros estudios académicos la división de la historia. Edad, se habla en la historia secular acerca de la edad de piedra, de la edad, y ella está en la edad del neolítico, del paleolítico, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esas son las divisiones que algunos historiadores pues difieren, pero está dividida la historia secular. La historia de la iglesia está dividida en estas 7 etapas, que es iglesia apostólica, iglesia perseguida, iglesia imperial, iglesia medieval, iglesia reformada, iglesia moderna, que es la que va desde el final de la Guerra de los 30 años, es decir, en el año 1648 hasta el año 1900, reciente. Entonces la iglesia contemporánea va desde el año 1900 hasta el día de hoy, contemporánea, porque es la que está viviendo ahora. Esas son las 7 etapas de la iglesia. Pero vamos a detenernos para estudiar los principales eventos, y es el punto número 4, los principales eventos y características de la iglesia apostólica. Y es a esa etapa de la historia de la iglesia que va desde el año 68, desde el 68 hasta el año 100. Ese año 68 está próximo a lo que fue la muerte del apóstol Pablo y también la muerte del apóstol Pedro. Entonces la iglesia apostólica empieza ahí a contarse en la historia desde el año 68 al 100. Y a ese periodo se le ha denominado la edad sombría. Una edad muy difícil para la iglesia. Y precisamente por eso se le ha puesto el nombre de edad sombría. Porque lo primero es que se le llamó así porque las persecuciones o la tiniebla de la persecución estaban encima de la iglesia. Fue terrible para Pedro y para el mismo Pablo, pues murieron uno crucificado con la cabeza hacia abajo, como el caso de Pedro, y otro decapitado, como el caso del apóstol Pablo, y fueron víctimas de la furia de uno de los emperadores más difíciles en la historia de los emperadores romanos, como lo fue Nerón. Entonces, la tiniebla de la persecución estaba contra la iglesia. Estamos hablando de los tiempos del Coliseo romano, de la muerte de los creyentes devorados por las fieras, etc. Y edad sombría tanto porque la tiniebla de la persecución estaban sobre la iglesia, como también porque es el período del cual menos se conoce. Es uno de los periodos de la iglesia que menos conocemos. Entonces, otro punto importante, además de la persecución que hubo en esta edad, que son de los puntos principales y de que es el periodo que menos se conoce en la historia de la iglesia, también tenemos que hablar en este periodo del 68 al 100 acerca de la caída de Jerusalén en el año 70 a través del emperador romano Tito, que fue de la dinastía Vespasiana. Así que la caída de Jerusalén en el año 70, la cual produjo un gran cambio en la relación entre judíos y cristianos. Para esta época, los judíos
habían interpretado las profecías bíblicas como que ellos estaban destinados a conquistar y a gobernar el mundo. Aunque Jesús se lo dijo a ellos, porque cuando le preguntan a Jesús, ¿restaurará el reino de Israel? Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Pues Jesús le está diciendo y dando a entender, y siempre le dio a entender que su reino no era de este mundo. Pero los judíos interpretaron las profecías bíblicas, y parte de lo que se cumple aquí en el año 70, o lo que se cumple aquí en el año 70, es gran parte de lo que es el contenido del Evangelio de Mateo capítulo 24. Los judíos interpretan que la época de las profecías bíblicas estaban destinados ellos a conquistar y a gobernar el mundo. Y fue por esto que en el año 66 se levantaron en completa rebelión contra Roma. Recuerde que Roma tenía ocupada a Palestina desde antes de Cristo, con Julio César, Augusto César y esta dinastía. Entonces, ellos pues, entendiendo de que iban a conquistar el mundo, iban a gobernar y a conquistar el mundo, pues en el año 66 se levantan en completa rebelión contra Roma. Ya no más sitio, ya no más hostigación, ya no más pago de impuestos a Roma, y se rebelan. Entonces Vespasiano, el general principal romano, envía entonces a Jerusalén a apagar la rebelión. Pero entonces fue el llamado a Roma para ocupar el trono, por lo que dejó entonces en mano de su hijo Tito Flavio Vespasiano, dejó en mano de él el ejército. Ese Tito que en el año 70, pues, en mano de él se destruye Jerusalén, se profana el templo es destruido. Realmente fue un gran desastre, esa es una historia aparte. Entonces, después de un terrible sitio, es decir, de una terrible ocupación, la ciudad de Jerusalén fue tomada, con un resultado de incontables millares de judíos muertos y otros millares esclavizados. Después de 13 siglos de existencia, la nación judía totalmente fue destruida. Recuerden los antecedentes de la ocupación de Babilonia, la cual los llevó cautivos a ellos a Babilonia en el año desde el 605 al 1586. Entonces, después de 13 siglos de existencia, la nación judía fue destruida. Oiga eso, para luego ser restaurada, hermano. Desde ese tiempo, 18 siglos después, el 14 de mayo de 1948, vuelve otra vez Jerusalén a levantar cabeza y declaran su independencia. Entonces, inspirado por la profecía de Jesús en el capítulo 24 de Mateo, pocos o quizás ningún cristiano murió, ya que huyeron a Pella en el valle del Jordán. Ahí está. Entonces, algunos erróneamente interpretan esta escritura que Jesús se está refiriendo a un suceso durante la gran tribulación en el tiempo de Anticristo. Ahí ocurrió también lo de la abominación desoladora. Aunque algunos entienden que eso se cumplió ahí, pero nosotros desde nuestro punto de vista debemos ver Mateo 24, una profecía donde hay una gran mezcla de asuntos para la iglesia y asuntos para el pueblo de Israel. La abominación desoladora, aunque ocurrió aquí, tanto en el periodo intertestamentario, con Antíoco Epífanes IV, Tito Flavio Vespasiano, pero se cree que al final de los tiempos, en la gran tribulación, ocurrirá también la abominación desoladora, cuando el anticristo profane el templo en Jerusalén, que será construido, y pues coloque allá su imagen, su fotografía, y cambie el orden de los sacrificios. Entonces, algunos cometen errores al interpretar a Mateo 24, porque a veces hacen una mezcla ahí entre cosas que son para Israel y otras para la iglesia. Debemos notar en el punto 4 que en el año 90 también parte de los acontecimientos importantes del periodo del 68 al 100 es notar acá que en el año 90
y está dentro del periodo de la Edad Sombría o de la Iglesia Apostólica en el año 90. ¿Qué hace Domiciano? Mire, Tito Flavio Domiciano, Tito Flavio Vespasiano. Aquí tenemos a Domiciano. ¿Qué hace él? En el año 90 inicia entonces una persecución imperial durante la cual miles y miles de creyentes fueron asesinados, especialmente en Roma y el resto en la capital, en Italia. El punto número 5 es que producto de esta misma persecución de Tito Flavio Domiciano, pues el apóstol Juan es apresado, y eso lo conocemos, Domiciano es quien lleva a Juan a la isla de Patmos, lo de tierra donde llevaban a todos los desterrados políticos. Juan es apresado y llevado a la isla de Patmos en el mar Egeo, y fue allí donde fue inspirado por el Espíritu Santo y recibe la revelación gloriosa de parte de Dios para traernos el cierre de del tiempo y de la redención, del tiempo de redención de Dios para con la humanidad. En este periodo también, del año 68 al 100, es donde se escriben los últimos 5 libros del Nuevo Testamento, es decir, la epístola a los Hebreos, la segunda carta del apóstol Pedro, el Evangelio de Juan y la epístola de Judas. Entonces, al final del primer siglo después de Jesucristo, había familias con 3 generaciones de creyentes. Es decir, se cuentan 3 generaciones de creyentes al final de este siglo, y el número de creyentes eran aproximadamente de muchos millones de creyentes, y dentro de esos millones de creyentes estaban libres, esclavos, nobles, obreros, etcétera. Millones de creyentes ya eran para este primer siglo. Queremos decir con esto que ya el evangelio se había esparcido tanto en el oeste del río Tíber en Italia, aunque algunos creen que ya llegaba hasta España. Recuerden que Pablo mencionó como parte de su viaje llegar a España, y quizás llegaban hasta Gran Bretaña. Es decir, que gran parte del continente europeo ya el evangelio había llegado. Y estamos hablando, hermanos, tanto del oeste del río Tíber en Italia, y mencionar el oeste hasta el río Éufrates, al norte hasta el Mar Negro, y hasta Asia Menor, hasta el norte de África. Todo esto ya para este primer siglo, pues ya el evangelio, la doctrina de Cristo había llegado. ¿Qué doctrina? Vamos a hablar algo breve acerca de la doctrina de este primer periodo. En toda parte se aceptaban como doctrina los escritos de Pablo, de la carta de Pablo a los romanos, se aceptaba como regla de fe y conducta. En toda